Otro horizonte falso es la seguridad en la nube. Se ha hablado poco de eso. Es interesante porque no se ha tocado mucho el tema durante las charlas, entonces eso es algo nuevo. La nube es lo mejor que nos está pasando. Y les digo una cosa, la nube es más segura que las instalaciones de los data centers, siempre y cuando entendamos una sola cosa, lo que es el modelo de responsabilidad compartida. Yo usé dos definiciones, no de Trend ni de nadie, de los fabricantes de nube, de los dos principales, AWS y Azure. ¿Bien? Entran a la página, ¿bien? Y le dice modelo de responsabilidad compartida. ¿Qué es el modelo de responsabilidad compartida? Es muy fácil. Una cosa es la medida de seguridad que el proveedor de servicios de la cloud implementa y opera, lo que se llama seguridad de la cloud. Y otra cosa son las medidas de seguridad que el cliente tiene que implementar y operar relacionadas con la seguridad del contenido, de las aplicaciones y todo lo que usan la nube. Y eso es responsabilidad de ustedes. Lo que pasa es que si alguien va a la nube y dice, no, el proveedor me dijo que tenía seguridad, y ustedes no saben lo que es el modelo de responsabilidad compartida, están actuando con una omisión de la mitad del modelo. Esto es el documento de Microsoft, ¿bien? Y claramente lo dice, esa es la responsabilidad on-premise, la responsabilidad es toda de ustedes. ¿Bien? Si tienen un data center, ¿bien? Si se van a IaaS, ahí van viendo las rayitas, pero vean, controles de red, o sea, lo que es azul es de ustedes y no lo pueden delegar. Lo que pasa es que es obvio, alguien viene y habla de seguridad en la nube y dice, no, me dijeron que tenía seguridad, perfecto, ya está. La gente de seguridad que está on-premise, sacala, o sea, todo el resto, no se precisa. Sí se precisa. ¿Y por qué se precisa? Porque seguimos pensando en este mundo. Este es el mundo de los servidores. Esto es un servidor y es lo que seguimos viendo. Lo que nos olvidamos es que adentro de eso, ya hace años, se creó otro mundo. El mundo de la virtualización, de los cables que no se ven, bien, de las aplicaciones, de gente que hace deployment de servidores sin cambiar un solo cable físico. Y este mundo, ¿quién lo protege? Entonces, en este mundo, directamente, que tenemos el servidor físico, tenemos una capa de virtualización y nuestras máquinas virtuales, seguimos pensando en proteger la cajita negra y los cables físicos. Y adentro hay redes diferentes. Y no me da el tiempo esta vez para hablar de software defined networking, pero es otro de los retos que tenemos que asumir. Y ya se nos viene. Pero adentro de estas máquinas virtuales hay sistemas operativos, aplicaciones y datos. Y esa es mi responsabilidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay amenazas. Y en el perímetro yo tengo un firewall, un IPS y un anti-malware, por lo menos. Vamos a pensar que tenemos eso. Pero después hay cosas que tengo que hacer con esos servidores. Tengo que proteger aplicaciones web de SQL Injection Cross-Site Scripting. Debería tener alertamiento de eventos sospechosos, por ejemplo, si alguien accede a la máquina con permisos de root. Alertamiento de cambios no autorizados en los servidores. Sé que mucho de esto ni siquiera existe en el mundo físico, pero es lo que debería haber. Aplicar actualizaciones y parches de seguridad, proteger contra vulnerabilidades conocidas y desconocidas, y tener un inventario de aplicaciones vulnerables. Lo que pasa es que cuando uno tiene todo esto, dice, está el de operaciones que se encarga de esto. O está el de infraestructura que se encarga de poner los parches. O está el de seguridad que ve estas otras dos cosas. Siempre hay alguien más. ¿Bien? Pero resulta que cuando yo voy a la nube, desaparece la seguridad que yo tengo que hacer física. ¿Bien? Y por ende, también desaparece el de operaciones, porque todos estos no los preciso, ¿no? Pero eran los que hacían todos estos. Entonces, ¿quién va a aplicar los parches? ¿Quién va a hacer? Y uno piensa que lo va a hacer el proveedor de nube. O sea, porque le dijeron, ¿no? Dicen, no, si a mí me dijeron que tenía seguridad, o sea, todo esto lo va a hacer. Respóndanse cada una de esas preguntas cada vez que hagan esto. Porque si no tienen respuesta, lo que hacen es perder todo esto. Y esto es a lo que se encuentran. ¿Bien? Directamente. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que poder recuperar de alguna manera. ¿Bien? ¿Por qué les explico esto? Porque les voy a contar una historia de terror y no muy compleja. ¿Bien? Esto está basado en hechos reales. Está basado en hechos reales para no herir susceptibilidades. ¿Bien? Y les pongo otro aviso también por todos los personajes, o sea, y si tienen menos de 17 les pido por favor que abandonen la sala. El tema es así, dice, ¿y si hacemos una aplicación móvil para acceder al padrón? ¡Wow! Yo tengo un conocido que hace todo eso en la nube. Y no tenemos que comprar servidores, buenísimo. Y además la nube ya tiene seguridad. Genial. ¿Para cuándo lo tenemos funcionando? ¿Bien? Directamente. Entonces, uno dice, ¿cómo funciona esto del cibercrimen?
Los cibercriminales son personas como nosotros. Lo primero que hacemos es hacerlo más fácil que está. Lo que está más al alcance de lo... O sea, si yo tengo que subir hasta ahí, voy a tomar el elevador, no voy a pegar un salto o hacer una cosa por el estilo. Tomo el elevador, lo fácil. Que es lo mismo que lo que llamamos en seguridad el low hanging fruit, o sea, la fruta que está más fácil de recoger. O sea, cuando llega el zorro o quien sea a comerse la fruta, va a comer esa primero, la que está acá abajo, no funciona el apuntador, pero es esta de acá. ¿Bien? Después cuando ve que no hay más fruta abajo porque se la comieron toda, tiene que ir a la de arriba y ya tiene que hacer algo más complejo, o tiene que ir a la otra de arriba. ¿Bien? Por ejemplo, los ataques del SWIFT que vieron son de la fruta de arriba, ya es algo muy complejo. Hay que entrar adentro de un banco, hay que hacerse pasar por un usuario, hay que hacer, y todo eso remotamente, sin comprometer nada, sin entrar físicamente, y hacer las operaciones y pasar desapercibido. Pero lo que pasó con esta historia real, ¿bien? No es esto. ¿Bien? Es muy similar a los ladrones que van viendo si las puertas están abiertas. Eso no es un ladrón muy sofisticado, pero sigue habiendo. O sea, pasan por los estacionamientos a ver si alguien dejó el auto abierto. Es fácil, no tengo que saber el código de seguridad ni nada. Pero ustedes dicen, ¿cómo van a encontrar una aguja en un pajar? Pero afortunadamente, y esto no es la Deep Web ni la Dark Web, o sea, esto que les voy a mostrar, esto es público. Hay una página que se llama shodan.io y está abierta, o sea, esto no es un tema muy complejo. Y pueden buscar lo que quieran, cualquier cosa que esté abierta, una cámara web, un dispositivo SCADA, lo que se imaginen, una base de datos. Entonces los cibercriminales van buscando esto. Incluso yo hice la misma prueba. Busqué bases de datos, porque hacen clic, esto no, ¿vieron? No, ni una sola línea de código, no se preocupen. O sea, controles industriales, o sea, o bases de datos, y abajo hay más, ¿no? Webcams con password por defecto. En las bases de datos, ustedes pueden buscar bases de datos de Mongo, por ejemplo. Y yo busqué simplemente base de datos Mongo, país México. Y estas son las dos primeros que me aparecieron. 14 gigabytes de datos, una base de datos, esta es la estructura de la base de datos. ¿Bien? Pueden encontrar esta otra que dice centro catastral, admin, lo que sea. ¿Bien? Esta es otra de 14 gigas. Además les dice dónde están hosteadas, ¿no? ¿La culpa es de los proveedores? ¿De quién es la culpa? Del que no sabía lo de la responsabilidad compartida, ¿no? Tienen esta otra, ¿bien? Pero así pueden encontrar muchísimas, ¿bien? Este es una persona que se dedica a ver estas cosas, a ver las puertas abiertas. Y encontró esto. 132 gigabytes de datos, dice padrón 2015, y es porque la empresa dijo, esto es más fácil. ¿Pero por qué? Porque la empresa pensaba que todas esas capas que yo les mostré antes, alguien las estaba haciendo. Y nadie se hizo las preguntas correctas. Los desarrolladores nunca preguntan eso, jamás. Pero resulta que van a la nube y esto es lo que se encuentra. ¿Bien? Entonces, encontrar una aguja en un pajar no es difícil. ¿Bien? ¿Cómo sería la película buena que tenemos que ver, la que no es para menores? ¿Bien? Y si hacemos una aplicación móvil para el padrón, yo tengo un conocido que hace todo esto en la nube. ¿Sabían que la nube solo da seguridad a su infraestructura? Y que la responsabilidad de la aplicación, el sistema operativo y esto es nuestro. ¿Bien? ¿Y sabían que si nos hackean o nos roban los datos es nuestra responsabilidad? Y no le puedo decir al proveedor que la culpa es de él. Pero estas preguntas no se las hace nadie. Entonces, un tip. Este va a ser nuestro horizonte artificial para esta parte. No deben preguntarle a un proveedor de seguridad. Lo peor que le pueden preguntar, un proveedor de nube, no le pueden preguntar si tiene seguridad. Es lo peor que le pueden preguntar. Por favor, no le hagan esa pregunta. Si algo quiero que haga, no le hagan esa pregunta. Pregúntenle cuál es el alcance de las medidas de seguridad que tiene. ¿Qué es lo que no cubre? ¿Bien? ¿Y qué le aconseja a él para cubrir lo que no cubre? A cada vez que se vayan a algo de nube. Y recuerden, y se lo vuelvo a decir, la nube es más segura que su data center. Entiendan que la otra parte es responsabilidad de ustedes. ¿Bien? Otro horizonte falso, el desconocimiento de la superficie de ataque. Esto es otra cosa brutal que sucede. No sé cuál es la superficie de ataque en mis endpoints y en mis servidores constantemente. Y el problema son las vulnerabilidades, son los parches. Las vulnerabilidades de software es lo mejor que le puede pasar a un cibercriminal. ¿Por qué? Porque él no tiene que vulnerar el equipo. Ya el equipo es vulnerable por un problema en el software, que se soluciona con un parche. Pero el problema de los parches es eterno. No sé qué vulnerabilidades tengo en este servidor, no sé cómo me protejo si aún no están los parches disponibles. Si ya salió el parche, ¿lo puedo aplicar en un servidor? ¿Va a impactar en la infraestructura o no?
¿Cómo me protejo si no puedo aplicar los parches? ¿Y qué parches tenía que poner en dónde? Yo sé que cuando hablo de parches y de actualizaciones de seguridad, lo primero que a ustedes se les viene a la mente es Windows. ¿Bien? Pero piensen que las aplicaciones son más complejas. Esto es una aplicación. Y todo esto es software. Y si es software, es vulnerable. Porque es programado por una persona. ¿Bien? Y todo tiene vulnerabilidades. Lo que pasa es que uno lo único que piensa es en la disponibilidad y dice, si aplico el parche, la disponibilidad puede ser comprometida porque se cae el servidor o porque viene un ataque. Entonces siempre tienen alguna decisión, si dejan el parche, si no, si lo ponen. El tema es que no tienen que optar, siempre pueden remediar esto con alguna medida complementaria. El punto es que lo tienen que asumir y no se lo tienen que dejar en manos de infraestructura. ¿Por qué? Porque el tema es de esta manera. Ustedes tienen que pensar que están en un depósito y que todas las aplicaciones y los sistemas que tienen, que son innumerables, como ese depósito que está ahí, que esa es una de las estanterías nada más, ustedes tienen que hacer todos los días un inventario de sistemas y aplicaciones vulnerables, todos los días. Y dice, ¿por qué todos los días? Todos los días, primero, por dos razones. Porque los ambientes cambian muy rápido, porque los desarrolladores ponen ahora la versión esta de Apache y la otra de MySQL y la otra de Java y la otra del middleware y la otra de la base de datos. Y cada vez que cambian eso, agregan vulnerabilidades. O porque hay vulnerabilidades descubiertas constantemente. Entonces, para todos sus sistemas, ustedes tendrían que todos los días saber la superficie de ataque. Todos los días. Me vuelvo a repetir, y no es una exageración. ¿Bien? Saber todos esos sistemas, cuáles son todas las vulnerabilidades que tienen. No solo desde la red, porque si el servicio está arriba y no está dando el puerto a la red, no van a ver la vulnerabilidad. Tienen que hacerlo desde adentro. ¿Bien? Y tienen que poder no aplicar el parche, porque no lo van a poder aplicar. Eso es un tema eterno. O sea, es así. Imagínense, y les voy a poner un caso claro donde no van a poder aplicar parches. Si tienen servidores Windows 2003, no van a poder aplicar parches porque no hay parches. Ya no hay más. O sea, cuando el sistema termina el fin de soporte, ¿bien? No quiere decir que se acabaron las vulnerabilidades, quiere decir que se acabaron los parches. ¿Bien? Entonces, ese es el gran problema. Entonces, tienen que poner algún blindaje alrededor de cada uno de esos sistemas para poder proteger. Y diariamente y todos los días tienen que tachar como un preso, decir, esta es mi superficie de ataque, al menos en los servidores y así en los endpoints. ¿Y por qué es crítico? Porque ustedes capaz que no me creen y dicen, no, este tipo es un exagerado. ¿Bien? Estas son las gráficas de vulnerabilidades por año. ¿Bien? En el 2016, esto lo saqué hace una semana, íbamos 2.211. Vulnerabilidades, no ataques, no virus, vulnerabilidades de software que se descubren. ¿Bien? Y atrás está el acumulado, y ahora les voy a explicar por qué está el acumulado, que es importante. ¿Bien? El problema no es Microsoft. En el 2015, Microsoft fue solo el 9% de esas vulnerabilidades. ¿Bien? Esta es la estadística del 2015. ¿Bien? El top vendor es Apple. Apple. ¿Se acuerdan que les promocionan que las vulnerabilidades de software vienen con las personas? Y las personas trabajan en Apple también. ¿Bien? En IX, en donde quieran. ¿Bien? Microsoft después. Y vean el tercer lugar, Linux y Open Source. Y uno dice, no, pero ¿cómo si es Open Source? Que el código está abierto, tiene vulnerabilidades. Y los atacantes no tienen que crear un virus para Linux. Solamente tienen que usar una vulnerabilidad en un componente de WordPress o Drupal, como vamos a ver, que está sobre el Linux y ya tiene el permiso de acceso al sistema. Punto. Se acabó. Accedí como root. ¿Y por qué pongo el acumulado? Porque esto no es una cuestión de día cero nada más. 7 de cada 10 vulnerabilidades, de cada 10 ataques, perdón, utilizan vulnerabilidades de 2 años de antigüedad. No son las nuevas. ¿Por qué? ¿Por qué los criminales hacen esto? Porque saben que no pueden poner los parches. ¿Bien? En el caso de Panama Papers, ustedes lo vieron, simplemente, estas son las vulnerabilidades. Vean el tiempo, años sin poner parches. Entonces, esto ya no es abrir la puerta porque no era el password abierto, pero es la otra fruta, la que está más cerca. No hay que hacer un ataque muy complejo para esto. Una cosa que hizo Trend Micro, no sé si ustedes sabían, es comprar Tipping Point el año pasado. Pero no compramos solo por la tecnología del IPS. Lo que más nos interesaba a nosotros es adquirir el DB Labs y el Zero Day Initiative. Son los laboratorios número 1 en lo que tiene que ver con vulnerabilidades, con descubrimiento de vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros no estamos
protegiendo las vulnerabilidades antes de que se pueda poner un parche, y porque además no se va a poder poner un parche, no vamos a poder hacer esto. Les cuento una estadística interesante. En mayo del 2016, de 125 vulnerabilidades, que son los parches mensuales que son caóticos de Adobe y de Microsoft, Trend Micro reportó el 43% de esas vulnerabilidades. Trend Micro, o sea, un externo, no fueron ni Microsoft ni Adobe. ¿Bien? Esa es la estadística acumulada. Eso es una de las partes importantes. Hacer research para el cibercrimen y para evitar la cadena del ataque tiene que ver primero con detener las vulnerabilidades. El atacante va a usar una vulnerabilidad, la más probable que la use. Entonces, por eso invertimos mucho en esta parte. Es una parte interesante porque es un enfoque diferente. El otro horizonte falso es el hacker. Seguimos pensando y viendo al hacker como una persona. ¿Bien? Esta es una gráfica que me gusta mucho porque es a lo largo del tiempo cómo sigo señalando a la nada, arriba, cómo el atacante ha bajado el conocimiento promedio que necesita para hacer un ataque de alta sofisticación, que es aquel que está allá arriba. Antes, para hacer un ataque de baja sofisticación en 1990, se necesita un alto conocimiento. Y nosotros nos quedamos con esa impresión de que los hackers son muy sofisticados. No, los hackers cada vez necesitan menos. Porque estamos en este esquema, en el esquema de la industrialización y en el esquema de las vulnerabilidades. Nosotros hacemos un evento todos los años que se llama Kansas West para el Zero Day Initiative, para que la gente venga a competir por explotar sistemas con todos los parches al día. Este año Trend Micro pagó $500,000 por 26 vulnerabilidades de día cero en sistemas Apple y en sistemas Windows con todos los parches al día. Eso es a lo que nos enfrentamos hoy en día. Si nosotros no pagamos $500,000, ¿saben por qué hay que pagar esa plata? Porque hay alguien afuera que paga más. El FBI pagó más de $1.200.000 por una vulnerabilidad para llegar al iPhone del terrorista. $1.200.000 por una vulnerabilidad. Ese es el precio que tienen. Dense cuenta de lo que es la economía de escala. Lo peor es que la inversión en seguridad no acompaña la sofisticación de los ataques ni el cibercrimen, y peor aún, la capacidad de detección. Ejemplo, el caso de Swift, que es el que voy a nombrar. ¿Cómo pasa la gente? Porque además todo eso que vieron de Swift no es que los evitaron. Les robaron $millones a los bancos, que no saben dónde están todavía. Es el estado donde estamos. No es que lo detectaron y se dieron cuenta, no. Y esto es un problema que nosotros llamamos el problema de la cola larga. Perdón. En el cual los patrones, las firmas, las listas negras y la heurística tradicional solamente representan el 2% del volumen del malware. El 90% infecta muchas menos víctimas. Entonces, con las tecnologías típicas que nosotros tenemos, solo vamos a ver la punta del iceberg. El 99% del malware infecta menos de 10 máquinas. Y el 80% del malware que vemos infecta una sola máquina. O sea, tienen un solo archivo para infectar una sola máquina. No es una epidemia. Lo que ustedes ven es una epidemia de variantes constantes. Y esto se logra por un esquema criminal, en el cual una persona no solo está sola, tiene distintas partes de un ecosistema que le permiten interactuar y hacerle un malware nuevo, una clave de cifrado, dónde lo va a hostear, y lo va cambiando constantemente. Si ustedes suman todos esos números, no alcanzan creo que a $50, $60 para hacer un ataque de alta complejidad. Esto, si quieren analizarlo, está todo en los papers que les mostraba al inicio. Otro punto importante a tener en cuenta son los exploit kits. Esto estoy hablando de la parte del hacker, son las herramientas de los cibercriminales. Vieron las vulnerabilidades, ¿no? Entonces ustedes dicen, sí, pero todas esas vulnerabilidades hay que hacer una por una en el metaexploit y entrar y ver si funciona. No. Los hackers venden lo que llaman un exploit kit. ¿Qué es un exploit kit? Es algo que se hostea en un servidor, se redirecciona a través de tráfico web, y entonces una persona que está navegando una página legítima, como por ejemplo YouTube, claramente, inmediatamente es vulnerada e infectada y comprometida solo por ver la página. ¿Por qué? ¿Porque YouTube está comprometido? No. Porque muchas veces el servidor de avisos de publicidad que utiliza YouTube no está en el servidor de YouTube, se lo subcontratan a un tercero. Y ese tercero es el que está vulnerado. O sea,
Las páginas web hoy son mucho más dinámicas del HTML que programaba yo en la universidad. Vienen fuentes de todos lados. Entonces basta con comprometer una de esas fuentes y alguien pone un exploit kit en una de esas fuentes y cada vez que alguien entra, puede ser un sitio web normal o uno comprometido, y un sistema de redirección de tráfico que lo lleva al servidor de exploit. Y solo con ver la página, explota una vulnerabilidad muchas veces de Adobe, de Flash, ¿bien? O de algún sistema operativo. ¿Y qué sucede? Después se instala ransomware, se instala un troyano bancario, se instala un malware. Esto es muy versátil. Esto no es una lista del malware, esto es una lista de los exploit kits. Estos son los nombres de los exploit kits. O sea, hay un grupo criminal que se dedica a elaborar exploit kits, que explotan esas vulnerabilidades. Ya saben qué navegador usan, qué vulnerabilidades tienen de Silverlight, de lo que sea, y ya automáticamente le mandan el exploit para ese navegador. Y es un servicio. Angler, Nuclear, Magnitude, estos son los exploit kits. Estas son las URLs que hemos visto hosteando los distintos exploit kits solamente en la primera mitad del año. 15 millones, 15.44 solo para Angler. Son URLs dinámicas, o sea, constantemente están cambiando. Pero detrás está el exploit kit. Estas son las vulnerabilidades que ofrecen los creadores de estos exploits para explotar. Dicen, yo ahora incluí esta vulnerabilidad. Y se paga por esto, es un servicio, el criminal paga por esto. Esto es a lo que se enfrentan. ¿Bien? Lo más probable es que el caso de Swift haya sido eso. Alguien navegó una página, tenía una vulnerabilidad de Adobe, de Flash, de Java, de lo que sea. Inmediatamente se puso una de esas amenazas que ataca una sola máquina. Perdimos la oportunidad de detección en muchos lados. El otro horizonte falso es el norte-sur, el problema del perímetro. El grave problema del perímetro. Las cárceles son muy seguras porque tienen grandes paredes. Bueno, no cuando pasan por abajo, pero grandes paredes. ¿Bien? Esas son otras cárceles. Pero normalmente una cárcel es segura. Pero las cárceles de máxima seguridad tienen algo adicional, que es la imposibilidad de moverse entre sectores dentro de la cárcel. Piensen como la muralla nuestro perímetro, pero adentro del perímetro se puede mover como uno quiera. Prácticamente se puede acceder a cualquier cosa. Entonces, lo que debemos implementar es detección avanzada adentro, como un foco que esté constantemente viendo adentro si alguien se movió. Aunque parezca aunque parezca alguien usual, ¿bien? Ver las conductas del atacante, tener perros adentro de la cárcel para poder olfatearlos si pasa algo. Análisis contextual, decir, este preso normalmente no se debería mover de este lado a este lado. ¿Bien? Y el movimiento lateral. Eso es crucial. Los cibercriminales se hacen una fiesta moviéndose dentro de las redes después de que pudieron entrar. Y entran por equipos de bajo perfil. Bajo perfil, acuérdense. Esos mismos equipos que ustedes formatean cuando llega el ransomware y dice, ya tengo el backup, lo formateé y listo. Esos son los mismos equipos. Así como entra el ransomware, que ustedes lo vieron porque estaba formateado, entran este tipo de amenazas. Entonces, el tema es, tengan norte-sur, tengan perímetro. ¿Cómo se dan cuenta si una solución de seguridad es de norte-sur o de este-oeste? Primero por la ubicación en la red. Unas funcionan más en tráfico entre Internet y la red interna, ¿bien? Entre lo que entra y sale de la red. Incluso HTTP, SMTP o HTTPS, o sea, protocolos básicos de Internet. Las soluciones que trabajan con detección de este-oeste analizan más de cientos de protocolos, porque son los tráficos que van dentro de la red. Dentro de la red hay muchos protocolos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver cuando están pensando en este-oeste. No piensen en 2 protocolos o en 3, piensen en más de 100. Porque tal vez el ataque esté viniendo por un protocolo que nosotros lo dejamos permiso adentro. ¿Bien? Entonces, hay 3 grandes gaps que afectan el este-oeste y el norte-sur. Uno es que no tengo capacidad de detección, por lo tanto salta mi perímetro. Eso quiere decir una amenaza muy compleja como esta que vimos anteriormente. El problema de visibilidad, los externos. Pero el problema más grave de todo esto es la operación de seguridad. El estado de la operación de la seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Todos ustedes tienen soluciones de seguridad. Todos. Y todos tienen funcionalidades de las soluciones de seguridad. El tema es saber si están realmente funcionando. Pero es un grave problema, porque
si no están operando, la mayor parte de los ataques que nosotros vemos es por culpa de que la solución no está operando correctamente. Les digo, el 95% de los ataques es porque alguien no se da cuenta de que se podría haber hecho esto o que esto debería de haber sido detectado. Entonces, ¿qué preguntas deben hacerle a su seguridad? Una gran pregunta es, ¿qué no está deteniendo la seguridad? Y esto no se puede hacer con la misma solución de seguridad. Yo lo decía el miércoles. No hay un botón en el firewall que me diga que no detuve. No hay un botón en el antivirus que me diga que se me pasó. No existe. Entonces, tienen que primero asumir el tema de las brechas y después poder preguntarle. El otro problema es cómo controlo el SLA de un proveedor de servicio de seguridad. El gran problema es que los SLA vienen de infraestructura. Y antes decía, perfecto, muy fácil, si la infraestructura, si la red anda lenta, si el servidor se cayó, si el storage no funciona, penalizo. ¿Cómo penalizo en seguridad? ¿Cómo penalizan ustedes si hacen un contrato? ¿En base a qué? ¿No penalizan? Buenísimo. Lo sacás en el contrato. ¿Y cómo miden los alcances? Sí, pero ¿y versus la realidad? ¿Quién les da los medibles? ¿El propio proveedor de seguridad? Claro. Entonces, dense cuenta, es un gap. Pero esto no es para penalizar, es para mejorar. Incluso, yo que estoy del lado de los vendors de seguridad, digo, nosotros lo que tenemos que hacer, el gran reto que tenemos es que los clientes usen la tecnología. Y para hacer eso tengo que tener algo que me indique que no la están usando. Y ese algo tiene que estar después de toda la seguridad para ver lo que se le pasó. Y tiene que estar detectando nada más. Una solución que detecte nada más. Porque la detección me da la posibilidad de dar la respuesta. Y entonces evito tener un juez y parte adentro. Esto es una cuestión que tienen que tenerlo en cuenta. Definitivamente. El otro punto es pensar en una estrategia. La primera estrategia es la que normalmente tenemos todos, que es prevenir y bloquear. Yo tengo bloqueo y está correcto y lo tienen que tener. No lo tienen que sacar, por favor. Primer punto. Pero ¿se acuerdan de lo que yo definí? Brechas de seguridad. La brecha de seguridad salta la estrategia de prevención y bloqueo y está bien. ¿Por qué la puede saltar? Fue por un problema de detección, por un problema de visibilidad, porque era algo muy complejo o porque no estaba funcionando. O sea, no es que fallamos, hay que entender que el mundo es así. ¿Bien? Yo compro un seguro de auto no para no chocar, es porque sé que voy a chocar. ¿Bien? Ese es el concepto. Entonces, tengo que detectarlo internamente, tengo que analizar y tengo que poder responder. Y para poder hacer esto tiene que ser interno. No lo pueden hacer desde afuera, tienen que tenerlo dentro de su red porque les va a pasar a ustedes. Y para esto necesitan tener estos horizontes artificiales. Para terminar, directamente, esto es lo que concluye la acción. La ciberseguridad es una responsabilidad compartida, no es del área técnica, es de todos. De la dirección, de recursos humanos, de marketing, de todos. Hay que tener educación, hay que invertir fuertemente en educación, hay que saber lo que es el problema. Hay que hablar del problema y hay que tener presupuestos adecuados para la seguridad. Pero, obvio, nadie espera tener un presupuesto si nadie entendió lo que estaba pasando y los errores. Necesitamos ampliamente leyes y regulaciones. Esto nos ayuda a tener una mejor seguridad. La primera ley que ayuda muchísimo en países que aunque igual la tienen, les pasa, es la divulgación obligatoria de brechas de seguridad. Si no hay una ley que haga esto, no vamos a definir mucho, ¿no? Los controles de seguridad de los niveles de los proveedores de gobierno y las colaboraciones en el sector público y privado. Y por último, el tema tecnológico. Aumentar las capacidades de detección y respuesta, monitoreo continuo y proactivo, mantener los sistemas libres de vulnerabilidades de software, conocer y disminuir constantemente la superficie de ataque introducida por el cambio del ecosistema de TI y las vulnerabilidades, implementen dobles factores de autenticación, empiecen por sus teléfonos. En las cuentas públicas que usen, hagan doble factor de autenticación, es gratis. Si ustedes no lo hacen, no pretendan que alguien más lo haga. Y análisis este-oeste. Listo, con esto terminamos. No hay balas de plata para la ciberseguridad, hay que cambiar la forma de pensar, contar con una estrategia que se adapte constantemente. Listo, muchísimas gracias. Gracias.